Bueno, pues un gozo para mí compartir la palabra otra vez. Hoy vamos a, como decía el pastor Tony, vamos a comenzar el capítulo 4 de nuestra serie Cumplimiento del Nuevo Pacto en el Evangelio de Mateo. Así que yo les invito a que vayan conmigo allí a Mateo 4 y vamos a ver hoy los versículos del 1 al 11. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Y allí vamos a encontrar lo que pues, se conoce como la tentación de Jesús. El momento en que Jesús fue tentado. Así que cuando estén allí, me dicen amén. ¿Lo tienen? Oramos, luego entonces leemos el pasaje y comenzamos. ¿Sí? Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella es vida. Y como Jesús mismo dice en este pasaje, tu palabra es nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estas palabras que hoy vamos a estar viendo han salido de ti, Señor. Y yo te ruego que en mi comprensión y entendimiento por tu Espíritu de tu palabra, Señor, tú seas también quien hables a los corazones aquí presentes por medio de tu Espíritu, Señor. Que seas produciendo en cada uno de nosotros el fruto que da mucha gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Muéstranos a Cristo, engrandece su gloria en nuestros ojos espirituales el día de hoy. Aliméntanos, Señor, llénanos con tu agua, que es Jesús mismo. Satisface nuestra alma, de manera, Señor, que volvamos a probar y ver que tú eres bueno. Y aquellos que aún no te conocen puedan hoy, quizás por primera vez, probar el agua y no tener sed jamás. Sé con nosotros, Señor, que tu Espíritu nos guíe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la pasada semana estuvimos viendo el bautismo de Jesús, que es con lo cual Jesús comienza su ministerio terrenal. Y allí vimos cómo Jesús cumplió a través de su bautismo toda justicia. Y para nosotros eso es ahora un gozo, el participar en algo que nuestro Señor mismo, de lo que Él participó e instauró para nosotros, el bautismo. Y hoy vamos a ver que así como luego del bautismo de Jesús, Él comenzó a experimentar un incremento quizás mayor de intensidad en cuanto a la tentación en este mundo caído. Nosotros también, para aquellos que fueron bautizados la semana pasada, vamos a experimentar, después de estar en Cristo, la batalla de la tentación en este mundo. Y la razón es porque cuando nosotros entramos a las aguas del bautismo y salimos de las aguas, salimos nueva criatura. Somos nuevos en Cristo y eso que somos ahora es absolutamente contrario, opuesto al mundo. Y no solamente al mundo allá afuera, sino que es opuesto a el hombre o la mujer que fueron sepultados con Cristo. Por tanto, ahora nuestra carne va a experimentar una guerra entre el espíritu y la carne con nuestro pecado y la tentación en nosotros, dentro de nosotros. Pero también vamos a ser bombardeados por tentaciones externas en este mundo. Y yo no sé, o bueno, puede ser una de dos cosas. O las tentaciones aumentan luego de que somos creyentes. Cuando vamos y nos identificamos con Cristo, somos bautizados y ahora somos nueva criatura. O es que las tentaciones incrementan, o es que por primera vez nosotros estamos conscientes de que las tentaciones son tentaciones, porque antes no eran tentaciones, vivíamos en ellas. Cualquiera que sea de esas dos, la realidad es que tú y yo vamos a experimentar tentaciones en este mundo. Y debemos estar aware, debemos estar al tanto de ello y listos, preparados como Jesús estuvo preparados para enfrentarlas y salir victoriosos.
Así que hoy en este pasaje vamos a ver 3 tentaciones específicas que Jesús tuvo que experimentar en nuestro lugar. Que Jesús tuvo que experimentar al comenzar su ministerio como Mesías, como sustituto de aquellos que habrían de creer en Él. Y comenzar a probar una vida perfecta de manera pública, una vida perfecta en obediencia a su Padre. Y con estas 3 tentaciones comienza el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Así que vamos a leer el pasaje, Mateo 4, versos del 1 al 11, y luego entonces comenzamos a ver lo que hay allí. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí ángeles vinieron y le servían. Lo primero que notamos en este pasaje, el versículo 1, inmediatamente es, Jesús fue llevado a el desierto. Jesús fue llevado al desierto y escuchaba a alguien decir, y me parece muy, muy acertado, cuando nosotros pensamos en un desierto, pensamos generalmente en un tipo de desierto específico. ¿Qué viene a su mente cuando piensa en un desierto? Arena. Arena, soledad, muerte, allí no hay vida, quizás fósiles, seco, falta de agua, falta de alimento, falta de flora, de fauna, allí no hay nada, está muerto. Sin embargo, en las escrituras, y ciertamente en la realidad, los desiertos no todos son así. Hay desiertos que tienen árboles, cactus, hay desiertos que tienen animales, tienen agua, dependiendo de qué quiera decir desierto. Y la razón por la que aquí mismo podemos ver que en desierto aquí no necesariamente significa arena, es que Juan el Bautista, en el capítulo anterior, dice que estaba en el desierto. ¿Correcto? ¿Y qué hacía Juan en el desierto? Bautizando. Lo cual implica que hay agua. Por tanto, el desierto es un lugar, literalmente o redundantemente desierto. Es un lugar donde solo aquellos que querían retirarse de la sociedad, estar a solas, con frecuencia lugares con terreno difícil, con poco alimento, o si no ningún alimento, con poca flora o nada. O sea que al final, ¿cuál tipo de desierto es este? Es realmente irrelevante, pero lo que debemos recordar es, lo importante de esto desierto aquí es, Jesús se fue a solas, guiado por el Espíritu de Dios, para estar a solas con Dios. Se fue a un lugar desierto, apartado de todo lo demás, para estar con Dios y ser fortalecido, vamos a ver, por medio del ayuno. Hay algo que sí yo creo que es importante aquí, es el paralelo que hay, mantengan esto en mente, con Jesús. Y no solamente, no vayan tan rápido en pensar, Jesús
nosotros. Piensen en lo que Jesús aquí está cumpliendo. Y hay algunos detalles en el pasaje que nos dan algunas pistas hacia atrás. Y es hacia Moisés y el pueblo de Israel en el desierto cuando fueron liberados de Egipto. Y vamos a ver cómo. Dice allí que Jesús fue al desierto. ¿Y qué estuvo él haciendo en el desierto? Ayunando, ¿por cuánto tiempo? Por 40 días y 40 noches. Lo cual representa el mismo, por lo menos un paralelo a los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto siendo tentados y probados. Sin embargo, la diferencia, como vamos a ver hoy, es que el pueblo de Israel, siendo probado y tentado en el desierto por 40 años, falló a la prueba. Sin embargo, el Mesías tuvo victoria después de ayunar y prepararse para la batalla en este mundo durante esos 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo él fue fortalecido. Y la primera pregunta para nosotros es, si nosotros nos acercamos o abordamos la vida de la misma manera en como Jesús, guiado por el Espíritu, sabiendo lo que iba a comenzar, hizo. Que fue estar a solas con Dios, ayunar, orar y fortalecerse para enfrentar la tentación. Si eso es Cristo, hermanos, me pregunto cuánto nosotros necesitamos eso. Cuánto nosotros necesitamos para enfrentarnos a las tentaciones de este mundo, a las pruebas de este mundo, a las dificultades de este mundo. Necesitamos ser fortalecidos por Dios. Y aquí Jesús, una de las maneras en cómo aquí se presenta que Él lo hizo, fue a través del ayuno, a través de darle más importancia a buscar a Dios sin una de las necesidades más básicas del ser humano, el alimento. Y Él va a citar un versículo más adelante que responde a esa pregunta. Así que lo primero que notamos es eso: Jesús fue a un lugar desierto, apartado de todo el bullicio, para retirarse con Dios, para ser fortalecido, pero también fue allí, dice, guiado por el Espíritu de Dios, para ser tentado por el diablo. Y no quiero que perdamos de vista que dice que Él fue llevado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser tentado. Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Quizás eso rompe algunos de nuestros paradigmas acerca de cómo Dios está obrando e involucrado en absolutamente todas las circunstancias de nuestra vida. Así que no debemos perder de vista ese detalle. Es el Espíritu de Dios que lo lleva a Él, al desierto, a ser tentado. Sin embargo, tampoco debemos perder de vista cómo termina esa oración. ¿Correcto? Llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y eso es importante. Para ser tentado por el diablo. Esto nos muestra la absoluta soberanía de Dios, quien está en control todo el tiempo de nuestras vidas. En nuestros buenos momentos, en nuestros malos momentos, en nuestras victorias y derrotas, en nuestras tentaciones, Dios siempre está reinando. Siempre está reinando. Y la razón es, esta es una moneda de dos caras. La prueba es un lado de la cara y la tentación es otro lado un lado de la moneda, y la tentación es otro lado de esa moneda. Una de esas es buscada por Dios. En todas nuestras experiencias en este mundo, Dios está buscando probar nuestros corazones, purificar nuestros corazones, santificarnos y hacernos crecer. Dios siempre está buscando probar nuestros corazones, hacernos crecer por medio de la purificación, aún en medio de nuestras pruebas y tentaciones. Pero en medio de ellas, el diablo, que es el tentador, como lo identifica el pasaje,
no está buscando nuestro crecimiento, no está buscando nuestra purificación, está buscando nuestra derrota, está buscando nuestro caer, está buscando que traicionemos a Dios y pequemos contra Él. Ambos en la misma experiencia. El Espíritu de Dios llevó a Jesús para ser tentado. Pero el Espíritu de Dios, uno sabía que Cristo no caería en tentación, y Cristo sabía, pero Él fue fortalecido para enfrentar la tentación como uno de nosotros, como un ser humano. Y el diablo buscaba hacerle caer. Recuerdan, esto no es nada nuevo. Por si le parece algo extraño, esto no es nada nuevo. Esto es algo que se encuentra en toda la Biblia. Y yo creo que lo hemos conversado antes, pero es bueno recordar en este momento, porque tú y yo experimentamos la misma situación. Cristo en Juan 17 oró: no te ruego que los saques del mundo. No te ruego que no los lleves al desierto. Eso no es lo que yo te pido, Padre. Lo que te pido es que les guardes. Ven, Dios es quien nos ha puesto aquí con una misión. Con una misión en nosotros y con una misión a través de nosotros. Tú y yo estamos en el desierto, en el exilio. El problema es que con frecuencia nosotros nos vemos a nosotros mismos como si ya llegamos y este es nuestro hogar. Pero estamos en terreno enemigo. Estamos exiliados de nuestra verdadera patria y aquí vamos a experimentar, por diseño y orquestación de Dios, quien asimismo como llevó a través del Espíritu a Cristo al desierto, nos ha traído aquí y nos ha puesto aquí en terreno enemigo. Él será nuestra fortaleza y Él nos guardará. Recuerden el Padre Nuestro. Y si pueden rápidamente, vayan allí. 2 capítulos más adelante, cuando sus discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Una de las cosas que Jesús nos enseña a orar está en el versículo 13. Mateo 6:13. ¿Qué dice? Díganlo en voz alta. ¿A quién le está Jesús orando? ¿Está bien lo que dice? No nos metas en tentación. Esto no es algo nuevo. Algunas traducciones, quizás algunas versiones, han buscado solucionar un aparente problema que tiene esa frase. Y algunas dicen, o quizás usted cuando se aprendió el Padre Nuestro, se lo aprendió de la siguiente manera: y no nos dejes caer en tentación. El problema es que en idioma original eso no es lo que dice. Dice literalmente: no nos dirijas hacia la tentación, no nos lleves hacia la tentación. No está diciendo no nos tientes. Okay. Esto es importante. Jesús no está diciendo: Padre, no nos tientes, porque como vamos a ver, Dios no tienta a nadie. Lo vamos a ver en un momento. Pero Él sí está diciendo que al orar debemos orar a aquel que tiene absoluto control de su creación, que tiene absoluto control de nuestras vidas y nuestras circunstancias, que tiene absoluto control de el enemigo. Tiene absoluto control sobre él, supremacía, autoridad, soberanía sobre Satanás y todo lo que él pueda hacernos. Es por eso que yo no pierdo tiempo ni atando, ni desatando, ni hablando con Satanás, porque él no tiene control sobre mi vida, sobre todo si yo soy creyente. Es a Dios que yo debo ir. Jesús me enseñó a orar con relación a cualquier efecto, influencia que el enemigo tenga en mi contra o sobre mí. Jesús me enseñó a ir directamente donde Dios y a decirle a Dios: no nos metas en tentación, no nos dirijas a la tentación. Keep me away from it. Manténme lejos de la tentación.
mal o del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ahora, no nos dirijas hacia la tentación, mas líbranos del mal. Del mal, en otras palabras, en circunstancias donde Él sabe que estará allí asistiéndonos y fortaleciéndonos para vencer. Si usted mismo es el que se mete en tentación con mucha frecuencia, ¿usted sabe lo que va a pasar? Allí no hay victoria. Usted va a caer. Eso es algo importante que mantengamos en mente. Así que Jesús nos enseña a orar: Padre, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Recuerdan a Job en el capítulo 1? Quien Satanás viene delante de Dios, se presenta delante de Dios, entre los hijos de Dios, y Dios le dice: ¿tú has considerado a mi siervo Job? ¿Qué es eso? No nos metas en tentación. ¿Qué está haciendo Dios con Job? Literalmente lo está dirigiendo a la boca del lobo. O le está tirando el lobo a él encima. Es Dios quien trae a Job a la ecuación. Le dice: Satanás, ¿tú has considerado a mi siervo Job? Y ahí Satanás le dice: pero es que tú lo tienes cercado y tal. Entonces demanda de Dios que le dé permiso para ir a tentar y atacar. Y Dios dice: tienes permiso, pero hasta aquí. Hay absoluto control. Es Dios quien lleva a Job a esas circunstancias. Satanás tiene que pedirle permiso para hacerlo. Y aún así, habiéndole dado el permiso, le pone límites. Tú y yo no somos diferentes. Tú y yo estamos en las manos de Dios. Y hermanos, qué gran consuelo es ese. Qué gran consuelo que aún nuestras luchas, aún las tentaciones que se nos presentan en el día a día, están allí bajo el absoluto control de Dios para fortalecernos, para aprobarnos y santificarnos, no para hacernos caer, como vamos a ver en un momento. Si no, Dios hace tiempo nos hubiese sacado de aquí. ¿Recuerdan a José en Génesis 50:20? Es vendido por sus hermanos. Y cuando sus hermanos vienen, tienen temor de que los va a matar cuando se da cuenta que ahora él es segundo en Egipto. Y él les dice: ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y les dice literalmente: lo que ustedes planearon para mal, Dios lo planeó para bien. Ahora, allí se van a encontrar posiblemente con el mismo tema que le dije en el Padre Nuestro. En traducciones, usted quizá va a encontrar allí que diga: lo que ustedes planearon para mal, Dios lo tornó en bien. El problema es que hebreo, y el pastor James está aquí para corregirme si estoy equivocado, el hebreo no dice que Dios tornó en bien lo que ellos planearon. Eso no es lo que dice. Literalmente hay un paralelo allí. Lo mismo que ellos hicieron, Dios lo hizo. Ellos lo planearon, lo orquestaron de su malvado corazón para hacer mal. Pero Dios lo orquestó y lo planeó, de hecho, antes de que ellos lo hicieran, pero no para hacer mal. José dice: para salvar la vida de mucha gente. Dios lo orquestó y lo planeó y lo dirigió todo para bien, porque Dios es bueno. Pero ese plan para bien involucró el pecado de los hermanos de José. ¿Sí o no? Ellos fueron responsables por su pecado, por su maldad. Pero Dios nunca estuvo fuera de control. Y Dios nunca estuvo solamente respondiendo a: uy, mira lo que le pasó a José, ¿qué hago ahora? Bueno, déjame ver cómo lo arreglo. Bueno, yo puedo tornar eso en bien. Ok, me salió bien, qué bueno. Ese no es Dios. Y el ejemplo más grande de eso es la misma cruz. La cruz fue planificada y orquestada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Él era el Cordero inmolado, antes que Él hiciera un ser humano, antes de que cayéramos en pecado. Ya estaba todo planeado. Lo cual implica que todo el pecado que llevó a Cristo a la cruz estaba aún bajo el supremo control y soberanía de Dios. Todo está bajo su absoluto control y supremacía.
¿Recuerdan a Pedro? En Lucas 12:31 al 32, Jesús le dice, Satanás ha demandado zarandearte. Satanás ha demandado, ¿de quién? Satanás ha demandado de Dios. Es el único que le puede dar permiso para hacer nada. Satanás ha ido donde Dios, Jesús le dice a Pedro, y ha demandado probarte, ha demandado tentarte, ha demandado zarandearte. Y Jesús le dice, pero yo he orado para que tu fe no falte. Yo estoy en control, pero tú me vas a negar. Yo lo sé. Y le dice, cuando hayas vuelto, pastorea mis ovejas. Otra palabra, yo sé que tú vas a caer, pero te vas a levantar de nuevo y me vas a seguir sirviendo. Ahora, aún más fortalecido, aún después de caer. Ahora tenemos que tener en mente, entonces, porque podemos cometer el error de pensar entonces que Dios es quien nos hace pecar. Pero eso es contrario a las Escrituras. De hecho, es herético. Así que debemos tener cuidado al decir eso. Dios orquesta y nos pone en circunstancias, pero no es Dios el tentador. Mira el versículo 3 del capítulo 4 y volvemos allí. El Espíritu llevó a Cristo para ser tentado por el diablo. ¿Okay? Ese es el versículo 1. Y el versículo 3 le da nombre. Cuando el Espíritu llevó a Cristo al desierto, se acercó a él el tentador. Y el tentador es Satanás. Ese es su rol, su nombre y su función. Eso es lo que él hace, tentar. Y debemos recordar que Santiago 1 del 13 al 15 dice que aquel que esté siendo tentado no diga que está siendo tentado por Dios. No diga que está siendo tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz y que no hay en él nada de maldad. Nada de maldad. Así que debemos hacer la distinción entre Dios no nos tienta, Dios no nos hace pecar. Nuestra carne nos hace pecar. El pecado en nosotros que mora todavía nos hace pecar. Satanás nos hace pecar. Pero aún en eso Dios no está fuera de control. Y Dios en cada una de esas circunstancias hace el ejercicio y piensa en cada una de tus tentaciones y pecados. Dios no está ausente y ajeno. Dios quiere fortalecerte y darte la victoria para purificarte, santificarte y hacerte más como Cristo a través de todo eso. Mientras Satanás está buscando hacerte caer y hacerte pecar. Y Dios no te va a dejar solo si hacemos lo que Cristo hizo. Ir donde Dios, buscar a Dios, tener comunión con Dios, ser fortalecidos en Dios por medio de su Espíritu. Y vamos a ver en un rato cuáles son algunas de esas cosas que podemos hacer y que vemos en Cristo mismo. Así que Satanás, el diablo es el tentador, él es aquel que busca hacernos caer, mientras que Dios busca probarnos y purificarnos a través de estas experiencias. ¿Recuerdan 1 Corintios 10:13? Que dice que con toda tentación Dios no nos va a poner en tentación más allá, misma idea, es Dios. Dios no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación también proveerá para nosotros la puerta de salida. Siempre proveerá la puerta de salida. Y esto es lo que dice al final. Él siempre proveerá la puerta de salida. ¿Para qué? A fin de que podáis resistir la tentación. Así que toda tentación en nuestras vidas puede ser resistida. Toda tentación en nuestra vida debe ser resistida. No en nuestras fuerzas, por su Espíritu en nosotros. Dios nos da siempre la puerta para tener victoria sobre nuestras tentaciones. ¿Se entiende eso? Así que con eso en mente, vamos entonces a las tentaciones de Jesús. Son 3 tentaciones
orquestadas por Dios, llevadas a cabo por Satanás. Y la primera tentación la vemos en los versículos 3 y 4. Y cada una de estas tentaciones, antes de entrar a la primera, el diablo trata de hacer que Jesús dude de su identidad. Si se fijan, y por favor anoten esto, porque estos son ustedes y este soy yo. Y si estamos al tanto de esto, esto nos va a servir en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. Cuando el diablo tienta a Jesús en cada una de estas, comienza con la frase: si eres el Hijo de Dios. No pierdan eso de vista. Si eres el Hijo de Dios. ¿Cómo que si eres el Hijo de Dios? La razón por la que tú estás ahí tentándole, porque tú sabes que Él es el Hijo de Dios. Él es malvado, engañador, sucio. Si es que tú eres el Hijo de Dios. Todo pecado en nuestra vida es una crisis de identidad. Todo pecado en tu día a día, toda tentación es una crisis de identidad. Lo primero que Satanás ataca es, él quiere convencerte de que tú realmente no eres lo que tú dices ser. Y él te va a decir, tú eres mío. Tú eres de este pecado. Ese eres tú. No hay de otra. Mira que tú lo sientes. Ya si lo sientes, hazlo. Eso significa que de eso es que tú estás hecho. ¿Para qué correr? ¿Para qué luchar contra él? That's you. Mientras que Dios dice otra cosa. Dios dice, no. Ese eras tú. Pero ahora tú eres posesión mía, redimido del pecado, libertado de la esclavitud. Ya tú no tienes que volver allí. Ya tú tienes nombre. Ya no eres huérfano. Ya no tienes que sobrevivir solo y entregarte al pecado. No es que nos estamos perdiendo de algo. Es que ya no tenemos que hacer eso. Ya no tenemos que darnos y entregarnos a Él. Porque tenemos una nueva identidad. Así que estar al tanto de que cuando Satanás nos tienta, Él quiere hacernos creer que no somos lo que somos. Si nos convence de que hijos de Dios, siervos de Cristo, no es nuestra verdadera identidad, ya tiene medio juego ganado. Y Él le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios y Él lo va a probar. Y esta primera tentación, entonces, va directamente a una de las cosas con la que todo ser humano lucha día a día, de donde muchas de nuestras tentaciones vienen, y es la provisión de Dios. Él tienta a Jesús con la provisión de Dios. Él le dice, versículo 3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, resuelve tú mismo, porque Dios te ha dejado solo. Él vio que, el versículo 2 dice, tiene 40 días, 40 noches ayunando, este hombre tiene hambre. Tiene hambre. Y mira, si tú eres hijo de Dios, no ores a Dios para que te dé provisión. No, búscala tú mismo, hazla. Tú puedes. Resuelve tú mismo. Le hace dudar de su identidad y dudar de la bondad y la provisión de Dios, de que Dios está supliendo en nosotros todo lo que necesitamos. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sabe que su provisión física y espiritual viene de Dios.
y él puede descansar y confiar en que Dios proveerá por él. De hecho, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar por pan diario. Así que él no quiere decir aquí, el comer no es importante, sino come te vas a morir. Es importante, él nos enseñó, pídele a Dios el pan diario de cada día. Pero hay tiempo donde no es para comer, es para ayunar. Y mientras yo estoy haciendo eso, Dios es mi provisión. Yo puedo descansar y confiar en Él. Nuestra confianza no está en el pan. Nuestra confianza no está en nuestro trabajo. Nuestra confianza no está en nuestra habilidad de suplir para nosotros mismos. No tenemos que vivir afanosamente. Jesús dijo en el Sermón del Monte, no tenemos que vivir como aquellos que no tienen a Dios. ¿Qué será de nosotros mañana? ¿Y si no tenemos ahorro? ¿Y qué será de nosotros si los niños no pueden ir al college? ¿Y qué si no puedo comprar la casa? ¿Y qué si no puedo tener 2 vehículos? ¿Y qué si no puedo tener 2 vehículos nuevos? ¿Y qué si no puedo tener una casa en tal vecindario? ¿Y qué si no puedo tener esto, tener aquello? Y nos afanamos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 trabajos. Y yo sé que hay circunstancias que lo requieren, no me malentiendan. No quiero ofender a nadie. Pero tenemos siempre que preguntarnos en nuestra vida, ¿qué es lo que realmente estamos buscando? ¿Estamos confiando en la provisión de Dios? ¿O estamos viviendo afanosos de que Dios, yo no sé si Dios va a ser fiel mañana, así que yo tengo que agarrarme de lo que sea que aparezca? Y vivimos en afán y no hay tiempo para nada más que para buscar el pan. No hay tiempo para el matrimonio, no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para la iglesia, no hay tiempo para nada más que buscar pan. Porque Dios me abandonó. Jesús dice, no, mi Padre, Él es mi supply. Es de lo que viene de la boca de Dios que vive el hombre. Así que, ¿dónde está nuestra confianza? Estamos nosotros mismos buscando, desconfiando de Dios. Y una de las cosas que Dios provee para nosotros, para proveernos, es nuestro trabajo. O sea, no estoy diciendo siéntese y espere que Dios provea, porque Pablo dice, el que no trabaja, que no come. Dios no nos ha llamado a ser vagos. Lo que Dios sí nos ha llamado es a no ser afanosos y a ser diligentes. Pero mientras somos diligentes, a confiar en Él, en su provisión para nosotros, especialmente su provisión espiritual. Nuestra primera comida es la palabra de Dios, las promesas de Dios, la revelación de Dios. Dios mismo. Ese es nuestro primer, si vamos a tener algún afán, que sea ese. Yo oro que eso sea más así en mi vida. Porque yo lucho con ser afanoso. Yo no estoy predicando diciéndole usted, yo lucho con ser afanoso. Y con preocuparme por el mañana. Que si no, que si, y que si, y planear y buscar. Yo sé lo que es eso. Porque yo tengo carne y hueso. Y pecado en mí. Nosotros necesitamos crecer en confianza en que Dios es fiel, que Dios va a proveer para nosotros, que debemos caminar con Él todos los días, principalmente buscar su pan diario espiritual. Eso es lo que más necesitamos. Eso es lo que más fortaleza nos dará para enfrentar todo allá afuera. Si eso no está bien, nada más va a estar bien en nuestras vidas. Sobre todo si somos hijos de Dios. Porque el que no es hijo de Dios está en sus propios caminos. Y Dios dice que Él de hecho disciplina a aquellos a quien ama. O sea que una mala señal es si tú vives de esa manera y no te importa. Y Dios parece que no le importa. Si eso es así, mala señal. Pudiera implicar que tú ni hijo de Dios eres. Ahora, si nada parece estar funcionando, si las cosas no están saliendo bien, si Dios parece estarte disciplinando, eso es razón de gozo, porque significa que tú eres un hijo de Dios y Él no te está dejando a tu propio camino. Yo no dejo que mis hijos se vayan por ahí a hacer lo que quieran, aunque eso implique disciplina. Y cada vez que lo disciplinamos, tratamos de decirle, la razón por la que te disciplino es porque yo te amo y tú eres mi hijo. Y no te voy a dejar vivir de esa manera, no te voy a dejar crecer torcido y dañado, porque te va a ir mal en la vida. Pues Dios hace lo mismo. Así que estamos nosotros confiando en la provisión de Dios. Satanás ataca eso y dirá, provee para ti mismo. Y Jesús le dice, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, citando Deuteronomio 8:3. Y una pregunta para nosotros es,
¿por qué tenemos más hambre? ¿Por qué tenemos hambre de verdad? Es posible que ahora mismo usted tenga hambre y está loco porque terminemos pronto para irse a comer. Ojalá este pastor no venga a predicar 1 hora como hace a veces. Porque nos da hambre. Y no es solo hambre por el sermón, hambre por la palabra de Dios, hambre por Dios, en su casa, en su vida. ¿Usted tiene hambre por Dios? Si no tenemos hambre por Dios, el único que puede solucionar eso es Dios. Así que vayamos donde Dios, pidámosle que nos dé más hambre por el pan verdadero que satisface. Jesús dijo, aquel que come de Él, que bebe de Él, no va a tener sed jamás. Será un río de agua viva que brota para vida eterna. Yo necesito más de eso. Y yo sé que usted también lo necesita. Esa es la primera tentación del diablo a Jesús. Es provisión de Dios. La segunda tentación es otra que nosotros experimentamos probablemente día tras día. Y es por la protección de nuestras vidas. Y me puedo mudar en un sector que tenga gated community, que tenga patrol, donde haya policías y el vecino al lado y esto, puse un fence y puse aquello. Aquí no se usa, pero en nuestros países se usa poner hierro en las ventanas y posiblemente en sus países también, ¿verdad? ¿Y qué será? Y alarma, y cámara, y esto, aquello, y mi seguridad, y no me gusta manejar de noche, no me gusta ir allí, no me gusta ir por allí, porque ahí si me pasa algo. Como quien dice, mira, Dios puso el mundo a rodar y le dio la espalda y me dejó a que yo me proteja solo. Y Satanás le dice a Jesús, prueba a Dios a ver si es verdad que Él protege. Hay dos cosas, uno, tentar y probar a Dios, dudar de la protección de Dios. Ay, Jesús ni siquiera tuvo que decirle, yo estoy tan confiado que lo voy a hacer. No, Jesús le dijo, no voy ni a tentar, no puedo tentar. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso implica en que Él está confiado en que Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso. Yo no necesito hacer eso. Yo confío en que Dios es mi proveedor y que Dios es mi guardador. Y viene a mi mente el Salmo 121. ¿Recuerdan? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi ayuda, mi socorro? El Dios que hizo los montes, los cielos y la tierra, que guarda mi salida, mi entrada de ahora para siempre, que no permite que mi pie resbale. Es Dios nuestro proveedor y es Dios nuestro protector, nuestro guardador. Y yo puedo vivir tranquilo y dormir. Es que Dios, todo lo que ocurre en mi vida, Dios está en control. Nada me pasa que no esté escrito. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del maligno. Es Dios que puede hacer eso. Nosotros no podemos protegernos a nosotros mismos. Nuestra vida es frágil. Nosotros somos débiles. Necesitamos de Dios y podemos confiar en su protección y no tenemos que probarlo. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tropiece tu pie en piedra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Y la tercera tentación es adoración, la supremacía de Dios. Y es como si Él yo no sé si ustedes lo sienten mientras van leyendo, es como si Él creciera. En inglés hay una expresión que dice, he's growing desperate. Él se está desesperando. Se está desesperando. Y Él va de provisión, no pude. Ok, pues tírate, a ver si Dios te protege. Y no pudo otra vez. Y ahora va, bueno, pues déjame ir a la grande. No pude con esta, déjame ir. Arrodíllate y adórame y yo te voy a dar todo. O sea, hay un detalle. En cada una de las tentaciones hay una progresión. La primera tentación, Satanás le dice, resuelve tú mismo.
¿verdad? Si tú tienes hambre y tú eres hijo de Dios, tú haz que las piedras se conviertan en pan. Resuelve tú. Jesús le dice, no. La segunda tentación, dice, ok, bueno, déjame poner a Dios ahí, porque es que este hombre es diocéntrico. Es God-centered man. Vamos a poner a Dios en la ecuación para ver si así me hace caso. Tírate y pídele a Dios que mande sus ángeles. Tampoco me funcionó. Ok, mira, yo lo voy a hacer. Es como una progresión, y es casi como en desesperación. Y lo lleva entonces al pináculo del templo en Jerusalén y le enseña todo esto, los reinos del mundo y toda la gloria de ellos. Y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Y varias cosas aquí. Uno, Jesús sabe que los reinos de este mundo son pasajeros. Recuerdan que Jesús mismo dice, Marcos 8:36, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le hubiera servido a Jesús ganar todos los reinos del mundo y perder su alma? De la misma manera, ¿de qué nos sirve a nosotros ganarlo todo en este mundo, tenerlo todo cubierto, tener provisión y tener protección? Lo hice, pero no tengo a Dios. Vivo en idolatría, postrado ante el Dios dinero, postrado ante el Dios estatus, postrado ante el Dios posición en el trabajo, postrado ante el Dios una buena casa, postrado ante el Dios de bienes materiales, de lo que, you name it. Jesús dice, ¿de qué te sirve si al final, puede ser ahora mismo, puede ser cuando salga de aquí, puede ser mañana, Dios dice, time's up, y todo eso se quedó, todo eso se fue, y la cosa que importaba la perdimos de vista y perdimos nuestra alma? ¿De qué sirve? Jesús sabe que son los reinos del mundo y la gloria de ellos son efímeras, son pasajeras, perecen. Pero Jesús no solamente sabe eso, Jesús sabe también que aún esas cosas, el diablo, como es un mentiroso, dice, póstrate, adórame y yo te las voy a dar. La pregunta que yo le tengo a ese señor es, ¿quién rayos le dijo a él que él es dueño de eso para darlo? Si él tuvo que pedir permiso. Nada de eso es de él para darlo. Jesús dijo a Pilato, Pilato le dice, tú no me respondes, tú no sabes que yo tengo la autoridad, el poder de dejarte vivir o condenarte. Y Jesús le dice, ningún hombre tiene absolutamente nada que no le haya sido dado del cielo. Dios es dueño de todo. Dios no necesita nada. Y Jesús sabe eso. ¿Recuerdan la crisis de identidad? Son mentiras. Son mentiras. Todas las tentaciones, todos los pecados, por placenteros que parezcan, por buenos que se sientan, son mentiras. Es algo menor que nos están vendiendo por un alto precio, de lo que tú y yo sí podemos tener. Pablo dice que ya nosotros somos dueños de todo, porque tenemos a Cristo. Y todo es de Él. Si el diablo me dijera, póstrate, adórame, yo te voy a dar todo esto, mi respuesta sería, ya yo lo tengo. I don't need to do that. Ya yo soy dueño de todo eso, porque todo eso es de mi Padre. Jesús sabía, uno, que la gloria de eso es efímera. Y dos, que Dios es dueño de todo eso. Él es dueño de todo eso. Y tú y yo necesitamos recordar eso también cuando Él nos tiente con adorar, entregarle nuestros afectos, nuestros corazones, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida a cualquier cosa que no sea al Señor tu Dios y solo a Él.
Adorar al Señor y solo al Señor servirás. Ninguno puede servir a dos señores, al Dios y al dinero. Jesús habló mucho del dinero. Hay gente que no le gusta que se hable de dinero en la iglesia. En esa iglesia se habla mucho del dinero. Ese predicador habla mucho del dinero. Bueno, gracias a Dios, yo no creo que hablamos mucho del dinero, tanto como deberíamos. Pero si te molesta que te hablen del dinero, te hubiese molestado Jesús, porque Jesús habló mucho sobre el dinero. La razón es porque el dinero es un gran problema para nosotros. Es un gran ídolo para todos nosotros. Y Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. O vas a adorar a uno y despreciar al otro. Nadie puede servir a Dios y las riquezas. Por tanto, Jesús recordó las promesas de Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y con eso venció la tentación. La pregunta para nosotros es, ¿qué tanta victoria le estamos dando al enemigo en nuestras vidas por medio de la tentación de adorar otras cosas, de entregar nuestra vida, nuestro corazón a otras cosas? Y hoy quizás Él nos está presentando frente a nosotros diciéndonos, arrodíllate, póstrate y adórame. Dice, pastor, yo nunca me he postrado delante de algo a arrodillar, a adorarlo y demás. El problema es que nosotros sabemos que el problema no es solamente el acto físico, es el corazón. Jesús en el Sermón del Monte viene y dice, habéis oído, no cometerás adulterio. Ok, nunca he hecho eso. Dice, pero si tú miras a una mujer que no es tuya, la deseas, ya. Habéis oído, no matarás. Yo nunca he matado a nadie. Pero yo os digo, si tú miras a tu hermano y estás angry, estás airado contra él, ya. Pues es la misma semilla. Es el pecado que está dentro. Que después, como dice Santiago, da a luz. Pero ya está ahí. Así que todos nosotros, todos los días, nos estamos postrando delante de algún ídolo. Tenemos que hacerlo morir. Y desde luego, estas no son las únicas tentaciones que nosotros experimentamos por provisión, protección y adoración. Aunque yo argumentaría que la tercera, sobre todo, invade absolutamente todo. Porque todas nuestras tentaciones en la vida se deben a que estamos adorando otra cosa por encima de Dios. Y Jesús experimentó estas tentaciones y nos mostró que en el poder del Espíritu es posible vencerlas. ¿Cómo entonces Jesús venció la tentación? ¿Qué podemos nosotros aprender de Él? Uno, comenzar en el versículo 1. El ayuno, la oración son herramientas poderosas que yo necesito creo, ayuda a mi incredulidad, creer más, que me servirán para batallar contra las tentaciones de este mundo. El ayuno y la oración nos ayudan a vencer la tentación. Jesús le dijo a sus discípulos, orad para que no caigas en tentación. Orar nos ayudará a vencer la tentación. Ayunar nos ayudará a vencer la tentación. Aquí otro recurso que Jesús nos muestra para vencer la tentación, que no son varios recursos como un toolbox, que yo saco algunos y a veces otros. Todos estos funcionan juntos. Es la memorización de la palabra de Dios. El estar lleno de la palabra de Dios. El que sea posible para nosotros en momentos de nuestra vida diaria, el traer a memoria la palabra de Dios. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que dice, ¿cómo es que dice ese versículo? ¿Dónde es que está? ¿Cómo es que dice? ¿Le ha pasado eso? A mí también. Eso es una buena señal de que necesitamos ir a ese versículo y entonces con todo este libro. Eso fue lo que Jesús hizo. Él se preparó para la batalla, ayunando y orando y pasando tiempo con Dios, llenándose de Dios. Cuando salió de allí, fue tentado y adórame, escrito está.
tírate, escrito está. Pero él está lleno de eso. Y tú y yo necesitamos lo mismo, la misma herramienta. Debemos estar tan llenos de la palabra de Dios, de que sea natural para nosotros frente a la tentación y la prueba en nuestra vida diaria, el poder hacer uso de ella de la manera como Cristo pudo hacer uso de ella. Efesios 6 habla de la armadura y menciona la palabra de Dios. Es una armadura, una espada con la que nosotros vamos a poder batallar contra la tentación y el enemigo. Y nuestra lucha, dice allí, no es contra carne y sangre. Tu problema no es con tus hijos. Tu problema no es tu esposa o tu marido. Ese no es el enemigo. El enemigo está operando en ellos y en ti también. O el pecado, diría. Nosotros batallamos contra algo que no es carne ni sangre. Por tanto, en nuestra propia fuerza nosotros no vamos a poder. No vamos a poder. Necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos estar llenos de la palabra que el Espíritu de Dios inspiró. Necesitamos estar llenos de gracia y fortaleza para batallar contra el pecado, contra cada una de nuestras tentaciones. Y gracias a Dios que Jesús sabe lo que es ser tentado, sabe lo que es tener hambre y ser tentado, sabe lo que es lo que tú y yo experimentamos. Ahora, Jesús fue sin pecado, lo cual implica que Jesús nunca sintió dentro de la inclinación que tú y yo sentimos. Y por eso es una buena noticia. Jesús, si él hubiese sentido, hubiese tenido pecado en él, entonces Jesús no pudiera ser nuestro Salvador, no pudiera ser nuestro sumo sacerdote, no pudiera ser el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, Jesús sabe lo que es ser tentado, lo suficiente para entender y saber lo que tú y yo pasamos en la vida, pero suficiente para poder ser nuestro Salvador. En otras palabras, Jesús no sintió nunca la inclinación y los sentimientos que tú y yo sentimos interiormente, pero él sí fue tentado externamente. Y eso es suficiente para entender lo que es vivir en este mundo caído. Porque él conoce nuestra condición y lo que tú y yo estamos pasando aquí. Pero como él fue sin pecado, él puede ser nuestro mediador. Él puede ser nuestro sacrificio. Él puede ser nuestro cordero y puede ser nuestro sumo sacerdote, perfecto, sin mancha, sin pecado, delante de Dios. Y eso es razón para nosotros darle gracias. Así que, ¿cómo estamos, para ir cerrando, cómo estamos nosotros enfrentando las tentaciones diarias de nuestra vida? ¿Estamos llenos del Espíritu? ¿Estamos llenos de la palabra? ¿O estamos haciendo frente a la vida en nuestra propia fuerza? Como un librito que vimos en una librería el otro día, estábamos comprando algo y había un librito que decía, A Minute with God. That's fine, 1 minuto con Dios, ok. 1 minuto mejor que nada. Pero 1 minuto posiblemente no vaya a ser mucho. 23 horas y 59 minutos de batalla y 1 minuto de llenura. Su carro quizá no sé cuánto agarra, 15, 20 galones. Póngale 1 y váyase a Tosa. ¿Verdad que no? Nadie hace eso. De la misma manera, nosotros necesitamos estar llenos de Dios para hacerle frente a la cantidad de dardos que recibimos todos los días. Que lo hagamos en su espíritu y no en nuestra propia fuerza. ¿Qué tanto tenemos de la palabra de Dios en nuestra memoria? Hace casi 10 años, comenzamos un ejercicio en casa de memorizar la Biblia. Memorizamos un par de capítulos. Y en el camino fuimos cayendo. Y hemos perdido la práctica de intencionalmente memorizar largas porciones de la Biblia. Y yo sé que es posible.
pero nuestros afanes diarios no nos permiten pasar el tiempo suficiente. O no es que no nos permiten, es que nosotros no queremos. El tiempo suficiente en la palabra de Dios para tenerla en nuestra base de datos. Hagamos eso. Hagamos tiempo para lo que sabemos que es importante. Nadie tiene que obligarlo a ir a comer ahora. Usted no lo tiene. Usted tiene un recordatorio en el teléfono que diga, ¡pling! Almuerzo. ¿Verdad? Sí, casi se me olvida, tengo que ir a comer. ¿Verdad que no? Pero hoy tenemos apps para que me acuerde orar. Para que me acuerde la Biblia. That's great. Qué bueno si tenemos algo que nos recuerde. ¿Verdad? Pero eso nos dice que realmente no tenemos la misma hambre y el mismo drive por el pan de la palabra de Dios que lo que sentimos realmente físicamente. Nadie tiene que acordarme eso. Me da hambre. La pregunta es si nosotros nos sentimos así o si pasan días, semanas, y la Biblia está ahí para el domingo cuando voy a la iglesia. Ay, sí, la Biblia casi se me queda. Está ahí desde el domingo pasado. Nunca me dio hambre en la semana. Está desnutrido. Y después nos preguntamos, ¿por qué será que yo estoy así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué esto no está funcionando? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué mis relaciones no van bien? ¿Por qué me siento así, así? ¿Por qué esto, aquello? Por lo menos esa debe ser una razón. 3, estamos confiando en la provisión de Dios, en la protección de Dios. Le estamos dando a otras cosas nuestro corazón, a la avaricia y los placeres del mundo en lugar de Dios. Dios nos ha dado su palabra, sus promesas para confiar en ellas cuando la tentación nos venda sus mentiras. Aprendimos, Dios está allí, aún en nuestras tentaciones, buscando nuestra santificación. Aprovechemos la oportunidad para tener victoria y crecer. Para poder mirar la tentación a los ojos y decirle, ¡ajá! Gané en el poder del Espíritu. Para que no seamos orgullosos y después caigamos. En el poder y por la gracia de Dios, victoria, una tras otra, una tras otra. Y hasta que muramos estaremos batallando y luchando en este cuerpo. Pero vamos una victoria tras otra, de gloria en gloria, creciendo a ser más como Cristo. Podemos tener victoria sobre la tentación. Hagamos uso de las cosas que Dios nos ha dado. Ahora, esas promesas son vivas, eficaces, reales para aquellos que son hijos de Dios. Lamentablemente, aquel que no tiene a Dios, no tiene, en un sentido, no tiene su provisión, no tiene su protección, ni tiene el deleite de adorar al único y verdadero Dios que satisface. Ahora, Dios en su gracia, en su gran misericordia, aun si le has estado rechazando, Dios provee para ti vida, aliento y todas las cosas que tú crees que te provees tú mismo. Dios en su gracia y misericordia las provee para ti. Y la palabra dice que esa gracia se está acumulando sobre ti como juicio al final. En otras palabras, al final Dios te va a decir, todo eso era evidencia de mí. Y siempre me rechazaste. Y eso merece juicio. Así que mi oración hoy es que tú puedas llegar a conocer al único y verdadero Dios por medio de Jesucristo. El Espíritu de Dios de vida en Él. Para disfrutar de la seguridad de sus promesas, de que Él es nuestro proveedor, nuestro protector y el único que merece nuestra adoración, nuestros afectos, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro esfuerzo, nuestra vida gastada para Dios. Porque hay gran recompensa del otro lado. Amén.